Bienvenidos, esto es Diversidad CDMX. Yo soy Johnny Carmona y les quiero agradecer por sintonizarnos una semana más en este encuentro entre la comunidad LGBT y todos sus aliados. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y nuestro programa está cargado de likes y retweets. Nuestro tema, entre Tweetstars te veas. Y en un programa dedicado a las estrellas y a sus Tweetstars, las estrellas de hoy son ustedes, así es que por favor compártanos en redes sociales con el hashtag de Diversidad CDMX en @capital_21. Y sin más, chicos, ¡comenzamos! Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Diversidad CDMX. Y bueno, chicas adoradas, el tema de hoy me fascina. Te chifla. Me chifla mucho. Porque al final creo que vivimos un momento único en donde la comunicación ha mutado y hemos como que vivimos dos vidas, ¿no? La vida física, la vida tangible y también la vida digital. Entonces, todo este mundo, que si ya le diste like a mi foto o por qué no le has dado like a mi foto, ¿no creen que ya las conversaciones han mutado en otro tema, en otro punto? Nos importan otras cosas, ¿no? Siento que hay como, no sé, dos dimensiones las que vivimos ahora, ¿no? A mí todavía me tocó un poco el no internet, ¿no? Ahí la que se está haciendo la chiquita. Me tocó, más bien la grandota, porque a mí me tocó todavía que no existiera el internet, a mí ¿sabes? tampoco, Como a los 15 a años. aquí. Pero ya las generaciones de ahora, ¿no? O sea, ya nace, bueno. mi sobrina de 2 años ya nace con la tablet, pim, Claro. ¿no? Ahora, antes de hablar ya dominan a mí todos. me toca decir que sí se ha perdido mucha humanidad. ¿Crees? Yo preferiría, ¿no?, que los niños de hoy en día también tuvieran ese contacto con enviar una carta, con lo que claro. se sentía el esperar. También puede ser utilizada como una gran herramienta para unir a personas. De para, comunicación, de Para concientización. crear, para compartir, fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a nuestra Vox CDMX ahora y vamos a ver lo que tiene en esta cápsula? ¿Tienes alguna cuenta de red social? ¿Facebook, Twitter, Instagram? Sí tengo. Sí. Facebook y WhatsApp. Sí. Twitter e Instagram. Facebook nada más. ¿Crees todo lo que se dice ahí? Obvio no. No. Algunas cosas sí. ¿No? No, realmente lo que escuchas en las redes sociales, yo creo que el 10, el 15% será real nada más. ¿De qué depende la credibilidad de un personaje de las redes sociales? Depende mucho de qué tan sincero sea, ¿no? Porque hay veces que se hacen pasar por personas que ni siquiera son. No sabría decirte eso. Pues sí crees en eso por lo que ves también igual en la tele. De su historia, de lo que hizo. Yo creo mucho en la seriedad de la persona, ¿no? La seriedad de la página que estás tú leyendo, la seriedad de quién está firmando el artículo. Y bueno, ya estamos de regreso y esta noche lo que queremos destacar es el poder de las redes sociales y por supuesto los protagonistas. Y el día de hoy tenemos a una mujer que entiende perfecto todas estas plataformas y por supuesto la causa de pues el LGBTTI. Señoras y señores, con nosotros esta noche nada más y nada menos que Ofelia Pastrana. ¡Yeah! ¡Bienvenida! Déjenme compartirles, señoras y señores, el currículum de Ofelia Pastrana Ardila, que nació en Bogotá, Colombia. Desde hace varios años vive aquí en México, país que ha hecho también su patria, y tiene estudios de física y economía, aunque el reconocimiento a nivel internacional se le ha ganado como activista por los derechos LGBT y por su amplio conocimiento de la tecnología y de la información en el marketing digital. Por sí misma, Ofelia es toda una Tweetstar, que aparte de ser una Tweetstar, tiene más de 802,000 personas en las redes. ¿Qué dice? O sea, 802,000 personas están al pendiente de todas sus publicaciones a cada hora. fuerza. Oye, bienvenida. ¿Cómo logras todo Hay otro eso? aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Qué impresión!
Bravo. Hey, no hay que pelarle tanto a los números en redes sociales. ¿Cómo definirías o a qué se le conoce como red social? Ok, red social es un espacio de comunicación donde tanto la persona que emite el mensaje como la persona que lo lee tienen el mismo peso. ¿Me explico? O sea, Barack Obama escribe en Twitter, pero mi página en Twitter se parece mucho a la del expresidente. Me explico, el mensaje que quieren comunicar en las redes sociales es: tú vales lo mismo que el hombre más poderoso del mundo. Wow. Bueno, el ex hombre más poderoso. Perdón, es que estoy en negación. Y sí, no todos. Exacto. Y justo una red social es un espacio donde todos son nodos en una red. ¿No? Okay. No es como que alguien vale más, importa más. Alguien, por eso digo que los números tampoco son tan importantes. Es como tener un uniforme, ¿sabes? Si le asignas valor de importante a alguien que tiene muchos seguidores, es como asignarle valor de importante a alguien que tiene un uniforme, pero todos sabemos que bajo el uniforme sigue siendo una persona, ¿no? Tú que eres una tweet star, eres también influencer. Es que tengo ahí como confundido el término. Como de qué va uno y qué va otro. Claro, Exacto. es la característica de cada uno. Bueno, evidentemente Twitstar es una persona que es estrella en Twitter, que también puede ser que es una persona que malgasta mucho su tiempo en Twitter, ¿no? O sea, no tienes que ser una persona de alta importancia para que tengas audiencia, ¿no? Eso ya creo que ya lo hemos visto. Todos conocemos una persona que no debería ser famosa, pero bueno. Más de una, quizás. Es posible, sí, exacto. Más, pero mucho más. Pero bueno, un influencer es una persona que tiene capacidad de influenciar a otras personas. O sea que es un líder de opinión. Por ejemplo, es alguien que dice: oigan, ¿saben qué? Acabo de comprar un teléfono iPhone, y automáticamente 5 personas lo consideran y reciben esa influencia, ¿no? Es alguien a quien se le, no quiero decir admira, pero por lo menos se le toma en cuenta a la hora de hacer decisiones, sobre todo de... Como que su opinión vale. Exacto. Ahora que lo mencionas, ¿dónde puede separarse, ¿no? Esta categoría de es un líder de opinión? Pero hay muchísimos que son influencers, porque lo que ellos digan, ¿no? Es como ley para todos los demás. Y es gente que se dedica a bulear, ¿no? A otros. ¿Realmente se les puede considerar un líder de opinión? Pues quizás de una opinión negativa. Ok, ¿no? ok. Mira, Sí, pues hay influencer es líderes un término. negativos. Sí, Quizá, ¿no? exacto. Justo lo que estábamos negando. Y todos conocemos a esa persona que vive de hacer, de bufar en redes sociales, y que vive de hacer como estos contenidos que pues vemos como negativo, pero que en último siguen siendo forma de comunicación. Yo creo que, mira, influencer se lo inventan las agencias de marketing, por entre comillas, o sea, un término que imponen, como para decir: ok, tenemos un tema. Hay gente que es famosa, talentosa y que ha estado en tele, en radio, teatro, lo que quieran, por 10 años y tienen 50 seguidores. Y hay gente requete desconocida, pero que tienen 1 millón de seguidores. ¿Por qué? No, pues el término que le aplican a estas personas es que son influencers. Me explico, es como por decir, no necesariamente son talentos, como decir cuando hablas de alguien que está haciendo algo en un espacio que requiere de alto talento, pero sí tienen influencia. No, o sea, su talento es capacidad de convicción. No forzosamente artistas, pero sí famosos. Exacto. Sí. ¿Cómo se ganan seguidores? Tú que tienes muchísimos. A ver, tomemos nota, venga. Es que a mí no me caerían mal Se unos. han No, disipando hay de todo. Mira, el motivo por el cual yo me cuelgo mucho del tema de que los seguidores no importan es porque he visto, estrategias de crecimiento que no tienen nada que ver con redes sociales. Tu rendimiento en Twitter no tiene nada que ver con lo que hagas en Twitter. Yo he dado, como estaba diciendo antes, yo he dado unas 40 entrevistas en el año pasado, he subido escenarios más o menos unas 100 veces en el año pasado. Este año ya tengo todos los fines de semana de marzo copados presentando 2 veces por fin de semana. Eventualmente comienzas a traer y jalar y organizar gente, ¿no? Si estás en un espacio tan visible, pues en últimas no tienes que hacer nada en Twitter para tener seguidores y solo comproban los famosos que lo abren, ponen 3 tweets y de repente ¡pum! Explota, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca deberíamos de fijarnos en alguien que tenga muchos números, no solo porque se pueden modificar, ¿no? O sea, vas y miras, yo igual la mitad de mis seguidores siguen siendo seguidores que he ganado orgánicamente, ¿no? Pero vas y miras y hay mucha gente que en últimas a lo mejor no se amerita tener tanta atención y que se la dan porque ven su número y dicen es importante, ¿no? Sí. Te voy a decir algo, el arte pop no es el mejor arte. No sé por qué le asignamos que una persona con muchos números sí es importante. Claro. ¿No? ¿Hace sentido? Bueno, y además creo que entra en juego el hecho de que el contenido digital está sumamente segmentado, ¿no? Entonces hoy puedes seguir a alguien que es influencer en cabello nada más, ¿no? Claro. Y que es un tema que nos llama la atención. Conozco influencers en cabello. Sí, por ejemplo, ¿no? O gente de viajes únicamente, o gente de comida. O LGBT. ¿No? ¿Qué onda con los influencers LGBT?
Sí, y eso fíjate que también lo he trabajado mucho. A fin de cuentas, bots o no bots, yo soy la segunda persona con más seguidores suscritos a mis redes sociales a nivel mundial. Y esta posición me la han así cantado y bailoteado y faroleado muchas veces en muchos espacios. Y me divierte mucho ver cómo en el ámbito LGBT, pues primero que todo, yo represento esa supuesta opresión mediática de la cual nos culpan, ¿no? Llegaron, ¿no? Los embajadores de la represión homosexual. ¿No? Y del otro lado, mi activismo, porque también me salta, no mucho, pero o sea, yo no soy activista, yo no he firmado leyes, me explico, ni he buscado. O sea, yo he estado en 3 marchas LGBT en mi vida, las 3 las he presentado a nivel de subo al Zócalo y hablo con la gente. Entonces tengo un acercamiento muy raro a la comunidad LGBT, pero le he dedicado mi vida desde que salí del closet a ponerme y a poner gente LGBT en espacios muy visibles. Medio con el que trabajo, medio con el que le acerco a alguien LGBT para que vaya, hable, diga. Más que una creadora de Twitstars, ¿cuál es el poder que pueden llegar a tener estas redes? Porque mucha gente dice, ahora que mencionabas, ¿no? Toda esta cosa de las marchas y del activismo, ¿no? Sea lo que sea que defiendas, mucha gente dice, ¿de qué te sirve, no? Estar en tu cama, nada más ahí jugando a las redes, si realmente no participas, ¿no? Porque una red social realmente, o sea, la red social es esta, o sea, ¿no? Eso es una herramienta y el poder, creo yo que no es el de las redes sociales, es el humano el que le da el poder a eso. Pero ¿cómo lograr el equilibrio? Normalmente estoy de acuerdo contigo, lo que llaman el clicktivismo, ¿no? Clicktivismo. Que eres, que estás en la casa, le das retweet a la marcha y dices, ya fui. Claro. Clicktivismo. Y aún así podríamos argumentar que ir a la marcha todavía no es empujar por el cambio, no es una forma de expresión, ¿no? Alguien se tiene que poner los chones de abogado e ir y hablar, ¿no? con legisladores y buscar un cambio a nivel de leyes, ¿no? en algún momento. Pero en el ámbito LGBT hace mucha falta visibilizar. Y ahí es donde digo, el clicktivismo en lo LGBT sí me parece que es necesario. También me parece que hay que tener sustancia o un contenido para que la gente entonces se fije. Porque hay mucha majadería, platicábamos hace rato que hay mucha majadería y son los que tienen más seguidores. Sí, o los que dicen cosas súper mucha cosa anónima también. Además, como trolls, como le llaman, ¿no? Y te digo algo, lo que quieren es militancia, ¿no? Yo me uno al grupo de trolls porque me quiero unir a algo. No tengo uniones en la vida. Pero ¿no crees que está como un poco de moda el ser? Es por culpa de las redes sociales. Mira, las redes sociales le pertenecen a alguien. Esas personas, esos inversionistas que compran acciones en Twitter, por ejemplo, lo que están comprando es un número que se llama tracción. Tracción es cuántos usuarios activos tiene la red social. Para maximizar el número de interacciones en la red social, lo que hacen ellos es que nos ponen trucos psicológicos para que nosotros usemos la red social más. Truco psicológico número 1, el número de retweets, el número de likes, el número de followers en público, porque todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores tengo. En serio. Por consecuencia, las redes sociales nos obligan a estar en este juego de querer crecer nuestros números. ¿Quién gana ahí? Twitter, porque Twitter va con sus inversionistas y les dice, mira cuánta gente activa estamos. Exacto, peleando por sus cosas. Y por eso hay 2 contenidos que se promueven primariamente. Uno es todo lo que es humorístico, porque cuando ves a alguien reír, lo primero que le dices, ¿qué pasó? Claro. ¿No? Y el otro es contenido que es, si quieres verlo de este índole medio negativa, amarillista, porque eso también lo queremos compartir. Y esos dos polos es lo que tenemos en redes sociales, los chistosos y los odiosos. Ofelia, ¿qué influencer LGBT conviene o es destacable? Según tu punto de vista. A mí me gustaría hacer no sé si es influencer, pero es el señor Lord John Brown, quien es el expresidente de la 6ª empresa más grande del mundo, de BP. Sale del closet y su labor es comunicarle a la gente que si tú no estás afuera del closet en tu empresa, no eres líder. Si tú estás en el closet en tu empresa, vas a ser una persona que no quiere sobresalir y por consecuencia no vas a trabajar tu carrera. Redes sociales para seguirte a ti, ¿cuáles son? Me encuentran en Twitter como Ofelia Pastrana con PH, entonces es of course. Pero con que busquen Ofelia Pastrana en Google me van a topar. Con PH, obvio. Con PH por intensa. Está bien. Ya ves, que tire la primera piedra, que no se invente poquito. Oye, pues muchísimas gracias. Nos has dado muchísima luz en este tema. Gracias de verdad. Y te dejo este mensaje. Vale más tener talento que seguidores. Pues ahí quedó, señoras y señores. Ahorita regresamos. Un aplauso para Ofelia. ¡Venga, bravo! ¡Brava!